Muy buenos días a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy en Arquitectura Creativa. Esperamos que hayan disfrutado las vacaciones. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra sesión de hoy. Así que tengan por ahí listos sus materiales. Ya saben que siempre estamos ocupando lo que son lápices, plumones, crayolas, acuarelas, témperas, todo el material con el que usted se sienta cómodo trabajando. Vamos a estar utilizando, ¿verdad? No hay restricciones. Yo el día de hoy voy a estar trabajando con lo que son plumones, así que no porque me vea con plumones acá significa que estrictamente con ese material vamos a trabajar. Recuerden llenar ahí, va a aparecer en el chat la asistencia. Por favor, llénenla y preparen sus materiales. Vamos a dar unos minutitos mientras se incorporan los demás. Y mientras tanto, en lo que llena la asistencia, alista sus materiales, coméntenos ahí en el chat o puede abrir su micrófono y decirnos que trabajó en vacación, ¿verdad? Si es que se puso a creativo durante la vacación o simplemente descansó. Cualquiera de las dos opciones creativamente está muy bien. Si usted descansó, eso alimenta nuestra creatividad, y si usted en algún momento tuvo un deseo por trabajar alguna obra, alguna propuesta, también lo puede hacer y decirnos, ¿verdad? ¿Qué trabajó? Si algo de lo que vimos acá en las sesiones anteriores le ayudó a algunas ideas que usted tenía con algunos proyectos personales. Ahí nos puede ir comentando. Recuerde que aquí no solo estamos como oyentes, sino que queremos que participen y formemos comunidad con todos ustedes e irnos apoyando también. Bien, entonces tengan una bienvenida Alison Ventura, Heidi, Keila y Leandra. Ahí estamos ya listos. César también está por ahí. Así que les damos una cordial bienvenida y vamos a arrancar. El día de hoy, bueno, vamos a recordar un poquito lo que vimos antes de vacación. Ya después de todo este descanso, creo que a veces se nos olvida, ¿verdad? La última sesión estuvimos concluyendo lo que era el concept art. Hicimos algunos ejercicios de forma, de silueta y un poquito aplicando lo que es el concept art, vimos un poco los planos en el paisaje que ayudan, es como la base para luego tomar con mucha más fuerza el concept art de escenarios, que es como mayormente se conoce. Recuerden, lo vimos un poco rapidito porque más adelante vamos a profundizar un poco en lo que es perspectiva, luces, pasos a seguir para un concept art de escenarios. La sesión anterior nos enfocamos un poco más en lo que eran los personajes. Cómo superar un bloqueo creativo, las formas, cómo darle forma a una idea o concepto. Y de ahí, en la unidad 1, revisamos todo eso, ¿verdad? Del dibujo, el concept, la clase de hoy que va a ser especial sobre la ilustración editorial y por último un poquito sobre procesos creativos, un poco más a fondo. Bien, entonces ahí estamos ya, veamos cuántos somos. Ya estamos ahí algunos. Somos 9 ahorita, entonces vamos a arrancar. Tenga ahí listos sus materiales. Si es de los de Team Dibujo, tenga ya a la mano su lápiz. Si es de los de Team Color, tenga ahí listos sus colores. Con cualquiera de las herramientas que queramos y nos sintamos cómodos, podemos trabajar. Bien. Vamos entonces a ver. Bueno, ahí nos dice Leandra Zabaleta, que vio muchos videos sobre referencias de perspectiva y pudo practicar y entender aún más sobre algunos planos. Muy bien. Planos sobre la arquitectura. Excelente. En cuestión de perspectiva, digamos que hay mucha tela por cortar. Así que, de recomendación, ¿verdad? Y lo hemos visto aquí en sesiones anteriores, ir buscando los tipos de perspectiva. Ir por lo más común y luego irse incorporando con ya tipos de perspectiva como mucho más complejos, ¿verdad? Así que
Estamos muy bien, aprovechamos el tiempo de vacación para ver videos y referencias. Dentro del proceso creativo y como arquitectos de creatividad, es importante estar siempre alimentando nuestra imaginación y nuestra curiosidad, creativamente hablando. Los videos nos van a ayudar bastante, ¿verdad? Y siempre tenga a la mano una libreta para ir anotando todos los temas o lenguaje técnico que usted no conozca e ir profundizando. Es importante que siempre que revisamos una revista, un libro, nos comentan sobre algún tema, irlo anotando, ¿verdad? Porque de esa forma vamos llevando como un registro y vamos ordenando todo lo que vamos conociendo. Así que, si vieron por ahí algunos videos, ¿verdad? He estado viendo igual videos sobre colorización de personajes, por ahí algunos detalles que desconocía un poco y quizás más adelante se los vamos a estar proporcionando. Ahorita estamos buscando la forma de entender, ¿verdad? Siempre que uno ve un video, lo asimila, lo entiende, lo practica y luego adoptas el estilo para luego irlo modificando a su gusto. Bien, usted puede continuar escribiéndonos ahí en el chat qué más hizo durante las vacaciones. Fueron 7 días de descanso, 8 casi. Entonces, hubo mucho tiempo para la creatividad. Ok, entonces vamos a irnos a la plataforma y vamos a entrar a el espacio de arquitectura creativa. Recuerde que si tiene algún problema con sus inscripciones, vea, si no puede accesar, cualquier detallito que no pueda entrar, vea, a Clubes Vocacionales STEAM, por favor escríbanos ahí en el chat o comuníquese con nosotros a nuestros correos para darle atención rápida a sus necesidades. Bien, ahí estamos ya en arquitectura creativa. Y vamos a irnos a la unidad 1. Ahí, introducción al arte digital. Y ya nos encontramos en la sesión, la ilustración editorial, lenguaje y medios. Ahí es donde vamos a accesar. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Tenga a la mano también su cuaderno, su lapicero, si quiere anotar algo, vea. Recuerde que este contenido está montado en plataforma. Ahí en Transforma, usted puede accesar a este contenido, ¿verdad? Si ya se inscribió, ya añadió las credenciales y todo, no hay problema. Ese contenido ahí está para ustedes. Aquí lo vamos a ver un poco rapidito por si van surgiendo dudas en el camino. Usted activa su micrófono o escribe en el chat y nos hace la consulta. Bien, vamos entonces vamos a ver lo que es la ilustración editorial. Vamos ahí. Y lo que vamos a ver precisamente hoy son 2 temas, ¿verdad? Pero no por ser poquito va a ser muy rápido, ¿verdad? Sino que es la ilustración editorial en sí y la ilustración de cuento. Bien. Vamos a ver lo que es la ilustración editorial. Recuerde que siempre conocer diferentes artes le va a ayudar a usted a aumentar su sentido crítico un 50%. ¿A qué nos referimos con esto? Conocer todo sobre arte, ballet, música, canto, escultura, cerámica, ayudando creativamente y nos ayuda a un proceso específico. En el caso de la ilustración editorial, tenemos que ser sumamente ordenados, es que tener un proceso bien esquematizado de trabajo y por sobre todo tener nuestra parte creativa bien activa, ya que nos puede surgir algún reto editorial, podemos decirle, y hay que resolverlo de una forma creativa y diferente, ¿verdad? Eso es muy importante. Por eso, conocer de
varias ramas del arte, conocer diferentes hobbies, nos ayuda cuando nos enfrentamos a un papel con indicaciones concretas en el que tenemos nosotros que crear algo, podemos decirle desde cero. Bien, la ilustración editorial es un estilo de ilustración y es la que más se adapta un poquito a la expresión de una idea a partir de textos. Ilustración editorial es todo tipo de imagen que está apoyada con textos y se ocupa en publicaciones de libros, revistas y recursos web. La ilustración siempre ha sido como apegado un poco a lo que es periódicos y en la actualidad la ilustración editorial se está adaptando bastante a los medios virtuales, ¿verdad? Así como, de hecho, la presentación, todo el esquema que estamos viendo ahorita en pantalla es parte de un tipo de ilustración editorial. Bien, vamos a continuar. Recuerde que conocer sobre ilustración tradicional le va a ayudar a usted a aumentar un 50% su técnica. Eso también va de la mano, ¿verdad? Tenemos avance tecnológico, tenemos herramientas muy novedosas, pero también todo ese avance se inicia con lo tradicional, ¿verdad? En el caso de la ilustración, diseño web, diseño de cómics, diseño de libros virtuales, todo se va a basar siempre en el proceso tradicional. Una acuarela, un dibujo a grafito o un dibujo a color. De hecho, en los storyboards de películas y demás, siempre se utiliza el dibujo como herramienta básica para modificar. Así que ténganlo muy en cuenta. Es de llevar un 50-50 todo ese proceso. Bien. En cuanto a técnica editorial, la ilustración tiene diferentes variantes o versiones. Y en el campo de la tecnología podemos encontrar dentro del diseño editorial el diseño de blog, revistas web, portales de noticias, enciclopedias, atlas, libros, todo ese estilo de libros o material de lectura, tanto virtual como físico, es parte de la ilustración editorial. Ahí usted lo que debe de hacer es ir conociendo un poquito cómo se trabaja cada una, ¿verdad?, de los tipos de ilustración. Al menos para iniciar con los que aparecen ahí en pantalla. Usted va a ir descubriendo más tipos y estilos y es bueno conocerlos, estudiarlos, hacer algún invento por ahí con esos tipos de estilos para ir encontrando nuestro camino. Bien, vamos a la siguiente y aquí tenemos dos ejemplos de ilustración editorial. Ahí tenemos una ilustración desde Rusia. Es la ilustración de un cómic, un webcómic llamado Be Prepared, y de Vera Brockscott. Es del año 2018, es básicamente reciente y es una ilustración editorial encaminada al cómic infantil. Y por el otro lado tenemos This Way Charlie de Australia, de un autor, Charles Santoso, del año 2020. Y también el tipo de ilustración editorial es un cuento infantil, para que vean un poco las diferencias, ¿verdad? Usted se puede familiarizar con una o con otra. Son dos ejemplos muy básicos de ilustración editorial. Aquí sí encontramos una gran variedad de ejemplos. Bien, vamos a continuar y vamos a ver la ilustración de cuento, que es con lo que vamos a ir trabajando el día de hoy. La ilustración de cuento nos va a ayudar a mejorar o aumentar un 50% nuestra imaginación, ya que el cuento es puramente texto y como ilustradores tenemos que ambientarlos. Conociendo un poquito de ilustración de cuentos, allá por el 1886, Randolph Caldecott fue uno de los primeros que empezó a utilizar imágenes o dibujos o ilustraciones como herramienta en una decoración
para un texto. En ese caso, un cuento infantil. Bien. Y eso es mayormente todo lo que debemos conocer sobre ilustración editorial. Así que vamos a trabajar entonces un poquito una herramienta muy importante que va de la mano con la ilustración editorial y la cual es la interpretación de textos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, ¿no? Nosotros tenemos un reto creativo. Tenemos que ilustrar o mostrarle al lector todo un mundo, todo un bagaje de personajes basados en un texto. Entonces, hay que aprender a interpretar muy bien un texto para no tener muchos cambios en nuestro producto. Así que, bueno, de manera rápida y entender un texto hay que leer e interpretar. Ese sería el primer consejo. Usted lee e interpreta y anota. Hace comentarios en cada párrafo. Todo es importante anotarlo y para eso debemos tener como una copia del texto original. ¿Verdad? Ya a veces se nos entrega una copia o nosotros dentro de nuestra investigación, ¿verdad? Para el producto hacemos una copia y vamos apuntando. ¿Verdad? Muchas veces nos dicen que no hay que manchar los libros, ¿verdad? Pero en este caso, que estamos trabajando otro tipo de propuesta, es muy importante ir apuntando. Bien, vamos a nuestro segundo paso y es la técnica de subrayar. Una cosa es anotar ideas que surgen dentro del mismo párrafo o texto y la otra es subrayar. Subrayamos palabras importantes o nuestras palabras claves que nos van a ayudar bastante a resolver esa imagen que nuestro cliente necesita ver y que abone mucho a la lectura del texto que estamos trabajando. Muy bien. Así que no se olvide la técnica del subrayado. Vamos con la tercera, que es la técnica de resumen. Ya leímos por primera vez, ya anotamos ideas dentro del texto y ya subrayamos palabras claves. Entonces, armamos un pequeño resumen, una síntesis de ideas que vayan coherentes al texto. Y eso nos va a ayudar bastante a resolver mucho más rápido esa ilustración. Bien, veamos qué más tenemos. Luego de eso, hacemos un esquema para ir organizando todos los apuntes que tenemos de un esquema de forma gráfica. Aquí ya nos vamos entrando a lo que es el dibujo y organizamos las ideas, las impresiones y podemos sacar diferentes propuestas desde ya, desde un esquema. No es que vamos a dibujar ya diferentes propuestas, sino que son diferentes esquemas o diferentes órdenes que va a tener nuestra pretensión de ilustración, ¿verdad? Pero para eso nos apoyamos bastante en nuestros apuntes. Eso es muy importante. Bien. Eso es en cuanto a la interpretación de textos. No solo le va a servir para la ilustración editorial, sino que también puede servir como herramienta creativa para cualquier otro proyecto que usted tenga en mente. Y ahora lo que vamos a hacer es poner en práctica todo esto de lo que estamos hablando. Y nos vamos a apoyar bastante con la sesión anterior, que hablábamos sobre el concept art. Así que vamos a nuestro ejercicio. Hasta el momento, no sé si hay dudas, consultas. Alguien más nos ha comentado ahí en el chat que trabajó durante la vacación. ¿Verdad? No se les olvide también llenar la asistencia. Por ahí aparece en el chat. Bien. Recuerde escribir ahí en el chat todas sus dudas, ¿verdad? Si algo que hemos visto ahorita, que lo hemos comentado, no quedó muy claro, escríbalo en el chat o abre su micrófono y nos da su opinión,
No hay problema. Bien, preparemos entonces nuestros materiales. Vamos a trabajar un pequeño ejercicio de ilustración interpretativa. Bien, tenemos en pantalla un pequeño fragmento de Caperucita Roja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar una serie de pedidos con base a este fragmento. Así que vamos a darle una pequeña lectura y dice por ahí: cuando llegó al bosque, la pequeña comenzó a distraerse contemplando los pajaritos y recogiendo flores. No se dio cuenta de que alguien la observaba detrás de un viejo y frondoso árbol. De repente oyó una voz dulce y salamera. ¿A dónde vas, Caperucita? La niña, se giró, vio que quien le hablaba era un enorme lobo y ella le contestó: voy a casa de mi abuelita al otro lado del bosque. Está enferma y llevo una deliciosa merienda y quiero ver, flores para alegrarle el día. Oh, eso es estupendo, dijo el astuto lobo. Yo también vivo por allí. De hecho, una carrera a ver quién llega antes, cuando cada uno iremos por un camino diferente. ¿Te parece bien? Bien, ese es un fragmento de un cuento que ya todos conocemos, de Caperucita Roja, y nos vamos a enfrentar ahorita a un reto creativo. Vamos a hacer una ilustración editorial infantil y nos vamos a apoyar en cómo usted, ya digamos, en el mercado se encuentra con una indicación o un pedido para un trabajo editorial. Vea, tenemos las indicaciones que nos hace nuestro cliente y pueden ir de esta forma redactadas en un correo. La ilustración se debe basar en el fragmento y las referencias del personaje que se describen más adelante. Casi siempre el cliente le da como unas pequeñas ideas en imágenes o en texto de qué es lo que él quiere. También se proporciona siempre una guía o una plantilla que va a ir respetando las indicaciones. Ahí esto depende del tipo de cliente o persona que a usted le pida el producto. Siempre dentro de la plantilla va a haber un área segura o un margen que hay que respetar. Siempre le van a mencionar la ilustración o el pedido, a qué edad va dirigido, para que su ilustración vaya adaptada a ese tipo de público. En este caso, nuestro público es infantil con edades de 7 a 14 años. Y la ilustración debe presentar un boceto y una propuesta final. Y también siempre nos dicen que pueden ocupar las referencias que aparecen en el correo. Este es un ejemplo, esas son las primeras indicaciones que nos puede ofrecer un cliente o una persona, un conocido, para trabajar una ilustración. Luego nos enfrentamos a la escena maestra. La escena maestra es una pequeña descripción de cómo, en algunos casos, quieren la ilustración. A veces nos van dando suficiente texto como para solo sentarnos a dibujar, y en algunos casos nos dan poco texto como para nosotros hacer una pequeña investigación previa para acercarnos al producto que quiere nuestro cliente. En este caso de la escena maestra, nos describen que el bosque es una zona tenebrosa y hay una zona en el bosque que está muy iluminada. A lo lejos se observa la casa de la mamá de Caperucita y el árbol viejo con arañazos de animales salvajes. Esa es la descripción de su entorno. Podría ser el concept art de nuestro escenario. Dentro de la descripción del personaje, el lobo es los ojos van a ser bien característicos y de un color brillante. Y las características
características físicas a simple vista del lobo debe ser rudo, bribón y embaucador. Ahí ya tenemos también palabras clave que podemos utilizar. El lobo va a estar sobresaliendo del viejo árbol con una intención de presentarse a Caperucita, que lo conozca, para engañarla, ¿verdad? Como menciona el cuento. Ella va a estar en una postura que indica sorpresa y bien admirando el tamaño del lobo. Y su expresión va a ser de asombro y de curiosidad. Ahí tenemos dentro de la escena maestra una pequeña descripción de escenario y de personajes. En algunos casos, esta descripción puede estar escrita o no puede estar. Y luego vemos dentro del correo el apartado de cómo va a ser la entrega, ¿verdad? Ya con los límites de formato y tiempo, ¿verdad? En este caso, se puede entregar nuestra propuesta en papel bond, en acuarela, en papel canson, papel guarro o cartulina. La técnica puede ser acuarela, pastel seco, pastel graso, colores, plumones o técnica mixta. Las dimensiones debe ser tamaño de un papel, tamaño carta. Y anotar siempre el tiempo de bocetería. En algunos casos, siempre se nos indica el tiempo con el que vamos a trabajar. En otros casos no hay libertad de tiempo, ¿verdad? Solo hay que estar informando cómo va el proceso. Y siempre hay que enviar las referencias que se están utilizando. Tanto referencias de imágenes como referencias de estilos. Si no es que ya nos los han añadido en el correo. Bien, ese es un ejemplo de un correo cuando un cliente nos pide alguna propuesta que va encaminada a la ilustración editorial infantil. En este caso, una ilustración de cuento. Bien, ahora sí, vamos a pasar a nuestro diseño. Ya vimos la sesión anterior cómo desbloqueamos creativamente nuestra mente y vamos a nosotros ahorita a aplicar ese diseño de personajes. Usted puede elegir si va a ocupar a Caperucita o va a ocupar al lobo, cualquiera de los dos. Puede revisar nuevamente la descripción de la escena maestra, buscar sus referencias y vamos a hacer dentro del diseño de personajes el diseño de expresiones que se ven por ahí arriba. El diseño de expresiones que nos van a ayudar a entender mucho mejor al personaje. Vista de frente, de 3/4, de perfil y vista trasera. Ahí lo tenemos. Luego vamos a pasar a la vista de 3/4, así se le llama, pero en cuerpo completo. Y la vista frontal. Ahí lo tenemos. Ahí usted, todas las características de su personaje van a ir detalladas. Y luego vamos a tener la vista de perfil. Y la vista trasera. Así que luego tenemos, esos son dos ejemplos de diseño de personajes. El otro es como más simplificado. Y tenemos acá el diseño final de nuestro gatito por ahí. Y tenemos la vista frontal, vista de perfil y vista trasera. Esta disposición de diseños nos ayudan a entender las proporciones y no tener fallas en cuanto al dibujo, ya que no vamos a hacer solo un dibujo para todo el cuento, sino que va a ir cambiando, las posturas van a ser diferentes, las acciones van a ser diferentes, entonces debemos tener una guía que nos ayude bastante a mantener una fidelidad en el dibujo del personaje. Bien, y por abajo también en el ejemplo del gatito aparece la paleta de colores. ¿Qué colores se han utilizado para darle vida a ese personaje? Ahí lo tenemos.
Esos 5 colores son los que se ocupan con nuestro personaje. Bien, en cuanto a ese es el diseño de personajes. Luego tenemos el espacio en una segunda hoja de cómo va a ir la disposición de todos los elementos. La ilustración general, que lo ven enmarcado ahí con ese recuadro rosa grande, es el espacio de 2 páginas que va a abarcar toda nuestra ilustración. Recordemos que estamos ilustrando un cuento. Tenemos el espacio general y luego tenemos en el recuadro amarillo el espacio donde va a ir la ilustración de El Lobo Feroz y la de Caperucita Roja. Así que ahí ya tenemos un ejemplo de cómo vamos a ambientar toda la escena del fragmento y el diseño de personajes. Así que ahorita ese es nuestro reto creativo. Ponernos a trabajar en cómo diseñar esos personajes, tanto Caperucita como el lobo. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo ahorita, acá en vivo, diseñando tanto a Caperucita como al lobo feroz. E igual ustedes en casa, si no es que ya iniciaron, hacer también su diseño de personajes. Bien. Recuerde que el resultado lo va a estar colocando en el Padlet que está en el apartado de ejercicio. Ahí, exacto. Más abajito, ahí está el espacio. Ahí nos coloca todo lo referente a sus estudios. Si usted lo escribió, lo bocetó, hizo el esquema, ocupó los colores, todo su proceso creativo, colóquelo ahí. Súbalo en el Padlet. Y ahí lo vamos a estar revisando. Bien. Entonces, vamos a pasar a trabajar acá. Vamos a hacer el diseño de nuestro lobo feroz. Si tiene alguna consulta o duda, escríbalo ahorita en el chat. Vamos a estar leyendo sus comentarios en lo que estamos trabajando ahorita. El diseño de personajes de El Lobo Feroz. Recuerde también llenar la asistencia, ahí aparece en el chat. Ahí ingrese sus datos para la asistencia. Bien. Vamos entonces a iniciar. Ya somos 19 participantes y vamos a arrancar con nuestro diseño de personajes. O vamos a partir de nuestro personaje, el lobo feroz. Vamos a recordar las palabras clave que teníamos por ahí. Decía actitud de embaucador y salamera. Es un lobo que va astutamente quiere acechar a Caperucita. Así que esos datos son los que vamos a anotar en nuestra página porque son palabras clave. Bien. Ahí lo tenemos. Todos esos datos que se encuentran en las indicaciones, en la escena maestra, son los que nos van a ayudar a realizar ese diseño de personajes. Luego, nos vamos a recordar sobre las siluetas y el diseño de personajes masculinos, ya que es un lobo feroz para ser personaje masculino. Entonces, podemos ocupar la estrategia que veíamos la sesión anterior, la cual era hacer siluetas. Si mi personaje va a ser amenazante, entonces necesito hacerlo grande, enorme y con una actitud de acechar, con una curva hacia abajo. Entonces, vamos a comenzar, bueno, ahí no se nota muy bien por el trazo del plumón, pero vamos a trabajar, voy a remarcar acá.
formas que me connoten grandeza o una forma de imponerse, de acechar. Ahí lo tenemos. Nos vamos a ir para diseñar nuestro personaje por lo más obvio. Ya media vez adaptamos nuestro estilo y las técnicas, podemos romper los esquemas. ¿Verdad? No es necesario hacer al lobo amenazante y grande, sino que lo podemos hacer pequeño e indefenso, pero siempre malvado. Ahí es donde vamos cambiando y es donde nuestra creatividad no encuentra límites. ¿Verdad? Así que téngalo en mente por si también surge esa idea. Bien. Tenemos el bocetaje de, digamos, 3 versiones de nuestro lobo amenazante, ¿verdad? Nuestro lobo feroz. Si se fija, lo que logramos mantener es que los hombros de nuestro personaje sean más anchos, ¿verdad? Las piernas delgaditas nos va a dar la impresión de caricatura, ¿verdad? Es un lobo amenazante, un lobo feroz, pero no deja de ser adaptado para nuestro público, que es infantil. Entonces, por ahí vamos a empezar. Podemos copiar ahorita cualquiera de estas 3 formas o podemos adaptarlas a lo que nosotros queramos. ¿Verdad? Si ustedes tienen en mente otra forma, otra figura, lo puede hacer. No hay problema. Luego de eso, vamos a elegir una forma. Yo voy a utilizar esta última de acá. Y comenzamos a darle el aspecto del lobo feroz. Y tenemos más o menos esto. Partimos de este boceto inicial y le vamos dando forma. No es necesario en este momento darle detalles, ¿verdad? Ni que se parezca a un lobo. Si se fija acá, parece más un ratón, ¿verdad? Un ratón grande, con cola de perro. Entonces, no es importante. Lo que buscamos es tratar de asimilar la acción que vamos a representar y la personalidad de nuestro personaje. Así que no es muy importante darle detalles. Y tampoco he añadido ropa, ¿verdad? Porque eso va más adelante dentro de nuestro diseño. Ahora sí, lo que vamos a hacer ahorita es comenzar a detallar. Ya tenemos más o menos la idea, un poquito el aspecto que va a tener nuestro personaje y lo que vamos a hacer es comenzar a bocetar acá la hechura de nuestro personaje. Por el tipo de trazo, ¿verdad? Y la palidez del plumón,
no se va a notar. Pero aquí he mantenido el aspecto que veíamos en el diseño de personajes masculinos. ¿Recuerda? Dibujamos lo que era rostro, columna, hombros, cadera y extremidades. Es la misma base, aunque este es un personaje que es un animal, siempre aplicamos la base de dibujo de personaje masculino. Ahora sí, comenzamos a dibujar con mucho más cuidado cada detalle que va a llevar nuestro personaje. Y aquí es donde utilizamos las referencias. Las referencias de nuestro cliente, si es que nos proporcionó alguna imagen de cómo quería que se viera el personaje, y también ocupamos las referencias de nuestra investigación. Si tenemos información, la ocupamos. Y si no tenemos, nos toca buscar información y ocuparla siempre. Así que digamos que siempre nos toca investigar un poco. Aquí es cuando ya vamos a darle ese aspecto del logo. Buscamos referencias de imágenes, los colores naturales del pelaje del lobo, de su aspecto, cómo se ve cuando está furioso, etc. Incluso observar videos del comportamiento del animal nos ayuda bastante a darle mucha más naturalidad a nuestro personaje. Bien, por ahí lo tenemos. Que nuestro personaje va tomando forma. Recuerde que puede seguir a los pasos que estamos realizando acá, o también puede crear usted de cero otro personaje. Tenemos ahorita el lobo feroz y Caperucita. Bien, ahí lo tenemos ahora. Note la diferencia. Ya le vamos dando mucha más caracterización a nuestro personaje. ¿Bien? Ya no parece una rata grande, ¿verdad? Sino que ya va adoptando la forma de un lobo. Y acá nos vamos a concentrar bastante en lo que es la expresión. Quizás es donde más vamos a ocupar las referencias de animales reales para darle una buena caracterización a nuestro personaje del lobo feroz. Entonces, acá es cuando paso a mi boceto de expresiones.
recuerde también estar muy atento, muy atenta a que dentro del mismo proceso, tal vez dentro de las expresiones del personaje, usted dibujó o diseñó un mejor resultado que todo el personaje en concreto. No hay problema, podemos rediseñar nuestro mismo personaje partiendo de un avance ya establecido. Digamos que en ese sentido, el orden de los factores no altera nuestro personaje. Puede ser que ya estemos finalizando nuestro diseño de personajes y se nos ocurrió una mejor disposición en cuanto a proporción, colores, aspecto del personaje, y podemos cambiarlo nuevamente. Al final lo que buscamos es presentar alrededor de 2 o 3 propuestas de un personaje a nuestro cliente y que él elija la que más le agrade. Bien, acá tenemos las expresiones, las que veíamos un poco ahí en la presentación. ¿Qué es lo que yo he hecho acá? Es comenzar a adaptar ya el rostro de mi personaje. Mira. La característica de mi personaje son los ojos y la trompa larga. Y lo que debo de hacer es comenzar a dibujar en diferentes posturas a mi personaje. Por ejemplo, la mayoría de veces mi personaje va a tomar ese tipo de postura en el rostro. En algunas voy a utilizar esta también y en otras esta. O tal vez al final solo ocupe esta en todas las ilustraciones. Pero es importante siempre tener el respaldo de otras posturas o intenciones de nuestro personaje. Bien, hasta el momento no le hemos añadido lo que es nada de ropa a nuestro personaje. Entonces nuestro segundo diseño va a ser ya pensando en la vestimenta de nuestro personaje. Aquí nuevamente podemos retomar nuestro público o hacia quienes va dirigido el diseño de personajes y el texto, el cuento en su totalidad. Nos mencionaba por ahí que era un público de niños de 7 a 14 años. Entonces, es un público muy amplio y tenemos que, dentro de nuestro personaje, abarcar y que interese y que guste a esos dos públicos. Entonces, aquí es donde ya vamos entrando un poco al reto. Cómo diseñar un personaje que abarque esos dos públicos muy particulares. Mantenemos siempre el bocetaje que hemos estado ocupando: cabeza, columna, hombros, cadera y extremidades. Comenzamos a añadir los detalles de nuestro personaje. Ya es quizás como la quinta vez que lo comenzamos a dibujar. Entonces, ya nos vamos a refrescando en la memoria cómo va a ir nuestro personaje. Y esa es la intención, que nuestro personaje se mantenga fiel durante todas las escenas en las que va a aparecer, que no exista ningún cambio en él.
Muy bien. Recuerden que acá lo que estamos haciendo es simplemente crear. Estamos inventando, estamos basándonos en algunas indicaciones para crear un personaje. Y podemos ir variando. Mira ahora nuestro resultado. Es muy distinto a nuestra intención del lobo feroz. Lo que voy adaptando, y quizás cambié un poquito, fue el rostro, ¿verdad? Los ojos se siguen manteniendo y el estilo de la trompa también de nuestro personaje. Y acá es cuando ya comienzo yo a inventar más. ¿Cómo se vería con este tipo de vestimenta? ¿Cómo se vería con este tipo de colores? Etcétera. Voy sacando muchas más variantes de un solo personaje y de una sola indicación. Es bueno tener siempre en mente el límite de lo que vamos a trabajar. Si voy a diseñar un personaje, no puedo excederme de los 4 diseños. 4 es suficiente y deben de ir bien pensados. Este es mi inicial y yo de acá voy a sacar 4 variantes. Cada una muy diferente en cuanto a vestimenta, colores, personalidad y forma, para que nuestro cliente tenga una variedad de dónde elegir. Muy bien, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 bocetos o estudios realizados que nos van a ayudar. A desarrollar nuestro logo feroz. Nuestro último paso sería comenzar a pensar en el color. No hasta que ya tengamos bien definido nuestro personaje, ya que el proceso de colorización es mucho más amplio todavía y tenemos que ver cómo es la armonía de colores y también sobre la teoría del color. Así que veamos hasta el momento. Si tienen alguna duda, consulta, puede escribirla en el chat. También nos puede comentar ahí cómo lleva su proceso de diseño de personaje, ya que solo estamos creando un personaje. Nos falta Caperucita y nos falta nuestro entorno. Los mismos procesos vamos a utilizar para diseñar a Caperucita Roja. Y ahí en el ejercicio que aparece en la plataforma, los ejemplos de cómo están los personajes, usted elija el que usted quiera. En ejercicio, usted elige el esquema que usted quiera para presentarlo. Recuerde leer muy bien la escena maestra, en la entrega, no se le va a olvidar ningún elemento. Y luego, en la otra parte de la presentación, ahí, eso lo va a hacer usted en su página. Una página de papel bond, ahí tiene ejemplo número 1, ejemplo número 2. Elija el que usted quiera. Si lo quiere hacer un poquito estilo anime, cómic, básese un poquito en el ejemplo 1. Si lo quiere hacer un poquito estilo kawaii, un diseño mucho más cute, básese en el ejemplo número 2. Y así, en el mismo orden, lo va a presentar en su página. ¿Ya? Haga sus estudios, sus dibujos, y cuando ya esté bien decidido cómo va a quedar su personaje, ocupe estos ejemplos para ordenarlos y comenzarlos a dibujar. Ahí los va a presentar, le toma fotografía o escanea su proceso y lo suben al Padlet que aparece allá abajo. Ahí lo vamos a ir presentando. Cuando lo suba a su archivo, colóquele su nombre, sus datos, ¿vea? Y coméntenos qué tanto le costó, qué fue lo que más le interesó del ejercicio, o si ya lo había realizado. Cuéntenos su experiencia.
Y la otra entrega es el ejercicio de toda la escena completa, en donde va a ocupar sus diseños de personajes para ubicar al lobo feroz, a Caperucita y la ilustración de todo el entorno. Va a tener que realizar 2 ilustraciones y esas 2 ilustraciones las va a montar en el Padlet que aparece ahí abajo. Ahí lo vamos a estar revisando y le vamos a estar haciendo comentarios sobre su obra. Muy bien. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un poco extensa, ¿verdad? La sesión, pero es importante porque vamos descubriendo un poquito más de cómo trabajar el diseño y convertirnos en arquitectos de creatividad. Recuérdenlo muy bien. Todos estos procesos nos van a ayudar a resolver mucho más rápido cualquier circunstancia creativa a la que nos enfrentemos. Bien. Bueno, si no hay consultas o dudas, hasta acá somos 7. Estamos ahí reunidos. Recuerde llenar la asistencia. Ahí aparece en el chat. Y cualquier duda o consulta, escríbanos a nuestros correos en los que les hemos dado asistencia para apoyarles nuevamente. Bien, por mí ha sido un gusto estar con ustedes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Continuamos en la próxima sesión añadiéndole color a nuestras creaciones. Así que eso fue todo en Arquitectura Creativa. Nos vemos. Bye. Nos vemos.